El día del milagro llegó. Incluso antes de que se alzara el sol, las personas comenzaron a juntarse en Sinon con la excitación de saber que este sería un día que siempre recordarían. Tal vez el milagro sería la apertura de la grieta misma. Tal vez hoy la puerta se abriría a una tierra más allá de las preocupaciones, un evento que incluso sus tatarabuelos estaban esperando. Se sabía que los lamas volaban, o tal vez crearía un castillo más grande que el del rey saliendo de las nubes y desapareciendo en ellas. Se corría el rumor de que no solo el príncipe heredero iría, sino también el rey. Incluso en una tierra envuelta en misterio para el resto del mundo, una tierra de lamas y demonios y dioses, donde las montañas esconden valles desconocidos. No sucedía a menudo que un lama llevara a cabo un milagro. Hoy el famoso lama realizaría su hazaña supernatural especialmente para el rey. Rixin Docampa estaba allí en la mañana del milagro, sentado en su oficina en el Instituto de Tibetología en las afueras de Gantok. Me contó lo que había sucedido. Él y su hermano Sangye Tenzin eran de Tashidin y eran adolescentes en ese entonces. Ellos eran discípulos de Tulshuk Limpa, estudiaban pintura de Tanka con él. Rixin me dijo que un poco antes de la anunciada hora de las 8 de la mañana, ni el rey ni el príncipe heredero habían llegado. Incluso sus representantes estaban ausentes. El pequeño campo cubierto de hierbas detrás del monasterio estaba repleto, y Tulshuk Limpa caminó entre la gente, seguido de su hija Kamala, que sostenía una enorme bandeja de dulces. Apenas estaban bajando en el campo, Kamala se tropezó con una raíz y la bandeja de dulces se desparramó. Los presagios son de mucha importancia para nosotros, me dijo Rixin. A donde sea que vayamos, tenemos que ver presagios. Ese era un muy mal augurio. Justo ocurriendo en ese momento, cuando su padre estaba a punto de hacer un milagro. Si la bandeja no hubiera caído, tal vez Tulshuk Limpa podría haber sido capaz de sacar una terma ese día. Tal vez hubiera habido un periodo de paz de 7 años. Pero la bandeja cayó, y ese periodo de 7 años no sucedió. Momentos después de que Kamala tropezara y se desparramara la bandeja de dulces, Tulshuk Limpa se agarró en el hombro de su lama a la derecha, y entre dos lamas apenas podían sostenerlo, como si de repente se hubiera vuelto mortalmente enfermo. Respirando dificultosamente, con todo su cuerpo empapado en sudor frío y su cabeza dando vueltas. Pudo haber sido un ataque al corazón. Este inesperado giro de eventos necesitó una respuesta igualmente espontánea para dar la vuelta. Aquí es donde intervino Atse. Atse, cuyo nombre era y es Sonam Kunga, era uno de los lamas de Tashidin. Él tenía una reputación peculiar que podía ser fácilmente resumida en una única palabra: chiflado. Tenía tremendos baches, y era fácil imaginar su cabeza rapada irrumpiendo de pronto en el medio. A él le gustaba la cerveza de cebada, y para el mediodía usualmente estaba incoherente. Como lama, Atse era verdaderamente un desastre. En un extraño momento de lucidez, algunos años antes, Atse había memorizado el texto del Shabden Soldeb, el ritual que uno canta cuando un alto lama se enferma. Eran las 8 de la mañana. Atse aún no estaba ebrio. Había estado dando vueltas con este texto en su cabeza durante años. Este era su momento. Atse salió de entre la multitud. Se paró al lado de donde habían recostado a Tulshuk Limpa en el suelo, y en una voz sonora y segura de sí misma, comenzó a cantar para traer de vuelta a Tulshuk Limpa desde el umbral de cual fuera el abismo en el que hubiera caído. Había tantos sentimientos concentrados en su voz, tanta autoridad interna, que el silencio cayó sobre la multitud. Fue un momento solemne, con solo el sonido de su voz y el viento susurrando entre los altos pastos. Durante ese momento todos estaban concentrados tan intensamente en Atse que no se habían dado cuenta de que Tulshuk Limpa se había vuelto a poner de pie.
Su recuperación había sido tan repentina e inesperada como la aparición de su misteriosa enfermedad. Más de 40 años más tarde, este canto estaba todavía nadando en el cerebro de Atse. Cuando visité Tashidin con Wanchuk, el nieto de Tulshuk Limpa, fuimos despertados a las 6 de la mañana por un fuerte llamado a la puerta. Era Garpa, otro antiguo discípulo de Tulshuk Limpa, sosteniendo firmemente a Atse por el escote de la camisa. Él empujó a Atse en la habitación, me dijo que tomara mi grabador y luego le ordenó a Atse que cantara. Aunque Wanchuk y yo estábamos todavía medio dormidos, allí estaba Atse de pie en medio de nuestra habitación, cantando con una voz profunda como solo un lama puede hacer, todo el texto del ritual de Shabden Soldeb. Habíamos visto a Atse los días previos y estaba siempre tan borracho que apenas se podía sostener en pie. Garpa había elegido este momento porque era el único momento del día en que Atse estaba razonablemente sobrio. En el momento en que Atse terminó de cantar, Garpa lo agarró otra vez del escote y lo sacó de la habitación antes de que pudiera abrir su boca otra vez y meter la pata. En el momento en que Atse terminó de cantar, todos esos años atrás, ahí en el campo de pastos, detrás de la gompa de Sinón, Gonde Drungyik, el oficial del departamento eclesiástico que había primero informado a Tulshuk Limpa que tenía que llevar a cabo un milagro, llegó entonces a la escena. El milagro podía comenzar. Tulshuk Limpa guió a los representantes, a sus principales mecenas, a sus discípulos más cercanos y a su familia por un sendero corto que bajaba hacia unas grandes piedras lisas apiladas que sobresalían por sobre todo el espacio vacío del valle. No había suficiente espacio para todos allí, por lo que la gente se amontonó en la ladera encima, de espaldas al pequeño campo donde habían comenzado. Los lamas comenzaron a quemar nubes de sang. Desde hoy en adelante, dijo Tulshuk Limpa, no hay nadie, ni siquiera un rey, que pueda detenernos o ayudarnos. Podemos recurrir a los dharmapalas y mahapalas, los espíritus guardianes del Beyul y los guardianes de la puerta. Desde hoy comienza. Tomó la pecha que había recibido como una terma allá arriba en Sonri, el texto que había recibido de las dakinis, especialmente para apelar a los espíritus guardianes del Beyul y para persuadirlos de abrir el camino. Lo desenvolvió y lo sostuvo entre sus manos. En cuanto comenzó a cantar el texto, Mifam, Nandrol, Geshipa y los otros lamas de alto rango se miraron unos a otros. Ellos entendían el significado de que él leyera este texto. Cada uno, a su manera, estuvo preparado para arañar el tejido de la realidad. Dado que ninguno sabía qué forma tomaría la rajadura de la realidad y qué milagro estaba a punto de ocurrir, algunos miraban intensamente a Tulshuk Limpa, otros miraban el cielo esperando un signo, otros estaban mirando hacia el monte Kanchenjunga, porque allí era donde iban a encontrar el país secreto. Un hombre me dijo que él estaba mirando la ladera pedregosa que iba hacia el monasterio de Tashidin, porque era el lugar más sagrado. Cuando Tulshuk Limpa terminó el texto, estaba de pie en una pose dramática con su pie derecho enfrente del izquierdo. Cuando levantó su pie delantero, allí, donde nadie había estado esperando que el milagro ocurriera, integrada en la piedra estaba la impresión de su pie. Rexy me contó que él estaba allí y personalmente vio la roca fundirse como agua. La roca estaba hirviendo y estaba roja, me dijo. Mi hermano también lo vio. Todos quienes estábamos allí lo vimos. Otros me describieron el humo que se elevaba de la roca y el susurro colectivo que se esparció entre la multitud que veía a su lama dejando su huella en la piedra. Hay una fuerte tradición dentro del budismo tibetano, especialmente en las ramas más antiguas, la Nyingma, de grandes lamas que demuestran sus poderes milagrosos dejando sus huellas en piedra. Las huellas preservadas de Padmasambhava se encuentran donde la tradición dice que él visitó, y aún son, y después de 12 siglos, lugares de peregrinaje. Los grandes lamas del pasado han incluso dejado impresiones en piedra de sus manos, codos y cabezas. Aún así, dejar una impresión en piedra era un acto de los héroes legendarios del pasado,
y nadie puede recordar a un lama que haya realizado esta acción actualmente. Como una vieja dama me dijo, incluso el Dalai Lama, líder espiritual y temporal del pueblo tibetano, nunca ha realizado semejante milagro. El budismo tibetano no es la única fe que tiene una tradición de hombres santos que dejan huellas en la roca. En el Templo del Monte en Jerusalén, de hecho, hay dos. Una está en la mezquita Al-Aqsa, el tercer sitio más sagrado del Islam. Los devotos creen que es de Mahoma. La otra, en la iglesia cristiana de la Ascensión, es supuestamente del pie derecho de Jesús y fue dejada justo antes de dejar este mundo para siempre y ascender a los cielos. Los cristianos creen que la huella de la mezquita de Al-Aqsa fue dejada no por Mahoma, sino por Jesús. Ellos creen que los musulmanes rompieron la roca donde Jesús ascendió al cielo y que es en realidad el pie izquierdo que se empareja con la otra huella. Una controversia en la cual no entraremos aquí. En cuanto se corrió la voz del milagro colina arriba, al pequeño campo y al monasterio, una suave lluvia comenzó a caer. Un tipo de lluvia especial y auspiciosa, con gotas individuales ampliamente espaciadas, grandes y llenas de luz solar, conocidas en tibetano como lluvia de flores. La multitud se preparó para permitir que Tulshuk Limpa y sus lamas escalara de regreso al monasterio a través de nubes de incienso, todo el aire resonando con el sonido de los cuernos y caracolas. Con las palmas juntas, se inclinaron y se postraron ante este lama que hacía milagros. Entonces, los cientos que se habían reunido en Sinón ese día hicieron fila y rindieron homenaje al lugar donde estaba la pisada. He hablado con muchas personas que estaban presentes ese día del milagro de Tulshuk Limpa. Mientras algunos dijeron que la roca comenzó a bullir y burbujear y un humo púrpura se levantó, otros simplemente dijeron que habían estado mirando al cielo y de repente estaba allí. La mayoría estuvieron de acuerdo en que la pisada se hizo más profunda con el tiempo y hay una humedad que surge de ella. La gente se inclinaba para apoyar sus frentes en ella y muchos intentaron tomar esa humedad con la punta de alguna de sus ropas. Algunos querían incluso lamer la pisada, pero fueron detenidos por otros que pensaban que eso la profanaría. Cerca de 2 horas más tarde, Tulshuk Limpa estaba con su familia dentro de una cabina de listones de madera en el monasterio, comiendo un poco luego del esfuerzo de la mañana, cuando alguien golpeó la puerta fuerte y agresivamente. Al abrir la puerta, Kunsan encontró al más alto oficial de la ley del reino, el inspector de policía, quien, listo y con una pistola enfundada, estaba respaldado por 10 policías uniformados con rifles. Se metieron violentamente a la habitación y comenzaron a registrar sus cosas. «¿Dónde está el milagro que prometiste al rey?», demandó el inspector de policía. «Debo verte realizarlo». Yabmaila pasó empujones a través de los policías armados que custodiaban la puerta. «Te has perdido el milagro. Ya ha sucedido», afirmó. «Fue anunciado para las 8 a.m. Son pasadas las 10. ¿Dónde estabas?» «Estaba cabalgando mi caballo colina arriba desde Legship. Estamos lejos de la capital y tomó más de lo que pensé. Si vas a hacer un milagro para el rey, debes al menos esperar hasta que el oficial representante del rey llegue». «Esperamos», dijo Yabmaila. «Y llegó. No empezamos hasta que Gonde Drungyik llegó. A usted, señor, nunca lo he visto». Gonde Drungyik no era el delegado por el rey para ver el milagro. Yo era. Justo entonces, Gonde Drungyik entró en la habitación. «Es cierto», dijo él. «La vez pasada fui enviado por el rey, pero hoy vine como ciudadano particular, por mi propio interés». El inspector de policía arrojó al piso las cosas que había sobre una mesa baja con una barrida de su brazo. Sacó de su chaqueta un enorme mapa del reino de Sikkim y lo desplegó y apoyó sobre la mesa. «Si tú piensas llevar a los súbditos de su majestad al valle oculto de Shangri-La, te ordeno que me muestres en el mapa exactamente dónde están las laderas del monte Kanchenjunga donde está ese lugar».
En nombre del rey te ordeno que me muestres. Si el Beyul estuviera en el mapa, no sería un Beyul, dijo calmadamente Tulshuk Limpa. No lo hallarás en mapa alguno. El Beyul existe, pero fuera de los registros de un mapa. Esto enfureció al inspector de policía. ¿Qué quieres decir con que no lo encontraría en un mapa?, insistió. ¿Es demasiado pequeño para que figure en el mapa? No, dijo Tulshuk Limpa en calma. Más bien es demasiado grande. Tu mapa de Sikkim no podría contenerlo, ya que el gran valle oculto en Sikkim es 3 veces más grande que el reino externo de Sikkim. Además, si estuviera en el mapa cualquiera podría ir. ¿Qué sentido tendría? Nadie necesitaría un tertón para abrirlo. El inspector de policía estaba que echaba chispas. ¿Dijiste que realizaste un milagro? Muéstramelo. Tulshuk Limpa llevó al inspector con sus 10 fuertes escoltas armados con rifles hacia el saliente rocoso donde estaba la marca. El inspector de policía se inclinó y examinó la pisada como si fuera la escena de un crimen. La raspó con sus uñas. «Has hecho esto a mano. Lo has tallado», declaró. «Además, como no he estado aquí cuando sucedió, ¿cómo sé que la huella no estaba ya aquí cuando pusiste tu pie? Tráigame a algunos de los ancianos de esta aldea. Demando saber si estas pisadas estaban aquí antes». Algunos de los aldeanos estaban justo allí y algunos de ellos eran bastante viejos. «Hemos estado aquí desde que nacimos», le dijeron. «Y nunca hemos visto esto antes. Esto fue un milagro. No había ninguna huella antes». El inspector de policía llevaba con él un pequeño estuche con las herramientas de su viaje. La abrió y sacó una cinta de medir. Midió la pisada y era bastante pequeña. Luego ordenó que le midieran el pie al lama. Hubo un murmullo de disconformidad, pero Tulshuk Limpa asintió. Midieron el pie del lama, el cual era considerablemente más grande que el de la huella. «A menos que realices un milagro otra vez, justo ahora y frente a mis ojos, y pongas tu otro pie en la piedra al lado de esta, te declararé un fraude y tendré que llevarte». «¿Piensas que irás a algún lugar del cual nunca regresarás?» «Sí, ese podría ser el caso. Te llevaré a Gantok, donde hay una pequeña y bonita celda esperándote». Yab Maila protestó. «Tulshuk Limpa realizó el milagro frente a Gonde Drunyik», dijo él, «uno de los oficiales de su majestad. ¿Qué derecho tienes de llevártelo?» «Realizaste esto frente a un oficial que estaba aquí extraoficialmente. Aunque tal vez había sido enviado a realizar una investigación preliminar, yo fui enviado por el gobierno a presenciar el milagro, no él. Ahora debes realizar un milagro para mí». Los aldeanos se enfurecieron. «Nosotros pensamos que él era el representante del palacio», desafiaron. «Él vino temprano por la mañana, tú llegaste tarde. Pensamos que era él el oficial representativo, así que procedimos». Realizar un milagro no es una broma, no puede repetirse. El inspector de policía no era siquiera un poco empático. Ni siquiera era siquimés. Él era punjabi, miles de millas más lejos, en un camino que se perdía en las planicies indias. Como Rick Sindocampa me dijo, ¿qué pueden saber los punjabis acerca de una pisada en la piedra? El oficial de policía indio no entendía que cuando pones tu pie en la piedra, no dejas la impresión de las puntas de los dedos o de la parte de atrás del talón. La pisada naturalmente es mucho más pequeña que la que hace el pie. Cuando el inspector de policía la midió, estaba equivocada. Dijo que Tulshuk Limpa era un engaño, pero en realidad era él el que no sabía. El inspector de policía anunció que iba a llevarse a Tulshuk Limpa a Gantok. Sujetó el brazo de Tulshuk Limpa para arrastrarlo a donde tenían atados sus caballos, pero había juzgado demasiado mal la situación. El hombre que la multitud había estado esperando durante generaciones, aquel que había realizado un milagro para demostrar su poder al rey y quien mantuvo la llave a la tierra prometida de la inmortalidad en su mano, no iba a ser arrojado a la cárcel tan fácilmente por un punjabi delegado del rey, inspector de policía o no. Una aglomeración en la que Tulshuk Limpa y el inspector de policía formaban el círculo interno. Estaban rodeados por los 10 ayudantes con sus rifles listos,
pero inútiles contra esta indisciplinada muchedumbre de lamas en hábitos, viejas mujeres agitando sus puños, niños y perros que aullaban. El inspector de policía no tuvo más elección que rendirse. «Me iré», le dijo a la multitud. «Pero le recomendaré al rey que Tulshuk Limpa sea solicitado en Gantok para realizar un milagro en el palacio, y que si falla, sea arrojado a la cárcel». Uno de los lamas gritó: «Incluso si él realiza un milagro para el rey y todos sus ministros, aún así lo arrojarán a la cárcel». «Eso no es cierto», replicó. «Si Tulshuk Limpa realiza un milagro, personalmente lo cargaré sobre mis hombros y lo llevaré a desfilar por todo el palacio acompañado de trompetas y tambores». Apuntó su dedo a Yab Maila y Kunsan Lama, la cabeza del monasterio. «Ustedes dos vinieron la última vez a anunciar el momento del milagro. Volverán una vez más y nos dirán cuándo será el siguiente milagro, pero esta vez en Gantok. Vendrán y me lo anunciarán personalmente a mí, el inspector de policía». Ninguno de ellos dio al inspector la más ligera indicación de que harían lo que él decía. Alguien gritó: «Tal vez tú quieras un milagro, pero no lo conseguirás. Para entonces estaremos en la tierra oculta». Con eso, la multitud soltó un tremendo vitoreo. El inspector de policía y sus ayudantes armados se retiraron rápidamente a sus caballos. Se balancearon en las monturas y salieron disparados por las montañas hacia el río Rangit, donde los jeeps policiales estaban esperándolos para llevarlos de regreso a la capital con sus luces rojas parpadeando. Incluso Tulshuk Limpa, quien antes no había tenido temor de ir a Gantok a realizar un milagro para el rey, se dio cuenta del peligro. Para la tarde, Tulshuk Limpa, su familia y discípulos de Himachal Pradesh comenzaron a empacar. Dado que huir abiertamente atraería perseguidores, todo tipo de problemas en la frontera india, Tulshuk Limpa anunció que partiría del reino durante unos días para ver a Chatral Rinpoche en su monasterio en Shor Bungalow, a las afueras de Darjeeling, y que llevaría con él solo a sus discípulos de Himachal Pradesh. Por supuesto, nunca regresarían al reino. Seram, el cual Tulshuk Limpa había señalado desde Sonri y el cual estaba cerca de la puerta occidental, estaba en el lado nepalí del monte Kanchenjunga. Desde Darjeeling podrían fácilmente cruzar los límites a Nepal y partir de este mundo por uno mucho más grandioso, sin tener que preocuparse acerca de tan pequeño soberano como el rey de Sikkim. Temiendo que el inspector de policía hubiera mandado una orden a todos los cruces de frontera no dejar a Tulshuk Limpa y sus seguidores huir del reino, Tulshuk Limpa se aseguró de llevar unas cuantas botellas de licor listas para cuando se acercaran a la frontera india en Shoretang. «Si los guardias de frontera nos dan problemas», les dijo a sus discípulos, «los emborracharemos. Diremos que solamente estamos yendo a Darjeeling a pasar la noche». Poco tiempo después de eso, alcanzaron la frontera con India. Se detuvieron en un arroyo conocido como Ram Bankola. Tomó un poco de agua con sus manos y la bebió. «Este arroyo», declaró, «viene directamente desde el Beyul».